El recuerdo perdido, la historia de Ames y Brock. Primero que nada, esta historia la escribe Isaac Asimov, considerado uno de los maestros de la ciencia ficción. Justo en este panorama, él nació en la URSS, en la Unión Soviética, en 1920, cerca de la frontera con Bielorrusia. Cuando creció se fue a Estados Unidos y ahí empezó a publicar relatos cortos. La gran travesía de este autor en sus historias era normalizar la relación entre el ser humano y los robots. Y su primera novela de ciencia ficción fue Un guijarro en el cielo. Él teorizó las 3 leyes de la robótica y sus 2 obras más grandes, sus 2 obras maestras de Isaac Asimov fueron Yo Robot y Fundación. En la historia, El recuerdo perdido habla sobre 2 entes que están flotando en el universo, 2 energías que están juntas en el universo. Es Brock y Ames. Ames tiene la maravillosa idea de crear materia y convence a Brock de hacerlo. En ese caso, en esta historia, Ames empieza creando materia y lo que empieza a crear es un cuerpo humano. Un cuerpo humano recordando sus piezas, ya sea la cabeza, los brazos, el tórax, la nariz, los ojos. Entonces, cuando Ames está creando a este ser, Brock empieza a recordar su pasado, ¿no? Tanto Ames como Brock empiezan a recordar el pasado de cuando habitaban en un cuerpo. Ahora eran entes, energías cósmicas, pero antes, miles de años antes, recordaron que también fueron humanos. Y recordaron que Brock era una mujer y Ames era un hombre. Y que se amaban. Y este desamor, se acordaron de este desamor que tenían. Y justo Brock, después de recordar ese vacío que le hacía falta desde hace mucho tiempo llamado amor, fue que decidió retirarse y huir. Y Ames fue tras él. Bueno, tras ella en este caso, porque recordemos que era una mujer en su vida humana. Ahora, la segunda historia llamada Exilio es de Edmond Hamilton. Edmond Hamilton es considerado un genio de la ciencia ficción. Su primera novela de ciencia ficción fue The Monster God of Mammoth. Tuvo 79 cuentos en Weird Tales de ciencia ficción. En 1933 ganó el premio de literatura fantástica por la historia de Island of Unreason. Se hizo una adaptación animada de la franquicia Captain Future en 1978 de sus historias. El escritor abordaba escenarios espaciales de misterio, horror y fantasía, como el que vamos a ver en un minuto. Y fue guionista de Batman y Superman. En esta segunda historia, es un grupo de amigos que se reúnen a tomar unas copas y a platicar. Los 4 amigos eran escritores, entonces uno de estos amigos comienza a preguntar ¿por qué hacen historias de ciencia ficción? ¿Por qué motivo las hacen o para qué? Y en este sentido, empieza este primer amigo a argumentar que estas historias de ciencia ficción las hacen para olvidarse del mundo terrenal en el que viven y para transportar su mente a otras realidades que a ellos les parecen más interesantes. En esto empiezan a hablar sobre eso y uno de los escritores los interrumpe y dice que él creó una realidad en la cual se vio obligado a vivir en ella, ¿no? Justamente en esta realidad en la cual él se vio obligado a vivir en ella, empieza a platicar cómo fue, ¿no? Ya que sus amigos se empiezan a interesar. En esta realidad, él dice que se mudó al lado de una central una central eléctrica a escribir sus historias porque necesitaba soledad. Llegó un momento en el cual, en esta historia, esta realidad que él había creado en sus historias, él pensaba que era real, muy real esta realidad. Pero sabía que existía en algún lado, pero no sabía cómo llegar a ese lugar, ¿no? Hasta que tuvo la maravillosa idea
de crearse a sí mismo en esta historia, hasta que un día él despertó viviendo en esta historia que él mismo había creado en su cabeza. Entonces él, por la crisis, dijo como no, me voy a suicidar pero al final dijo no, me voy a adaptar, ¿no? Lo interesante de esta historia que él creó fue que él había pensado que esta sociedad que había creado en esta realidad era una sociedad bastante bárbara y no civilizada. Justamente uno de sus amigos le pregunta, ¿y cómo es que regresaste de esta realidad? Y él responde, es que nunca regresé. Nunca regresé. Entonces esto quiere decir que el autor está viviendo en esta realidad que él creó ahora mismo y que sus amigos son, y justamente son los humanos los que estamos siendo bárbaros según este autor. Ahora, ¿existen mundos paralelos? La física cuántica, que es el estudio de las partículas atómicas y subatómicas, cree que al manipular este tipo de partículas pueden llegarse a otras dimensiones. Series como Stranger Things han tocado este tipo de temas de forma fantástica. Sin embargo, hay físicos de partículas que han creado, por ejemplo, este gran acelerador de partículas creado en Europa llamado el Gran Colisionador de Hadrones, que es un portal que justo trata de llegar a estas otras dimensiones para ver si existen otros mundos y otras realidades. Existen hipótesis como la hipótesis de los muchos mundos de Hugh Everett, que justo existen nuevas versiones de uno mismo en otros mundos, y Stephen Hawking, que fue un físico bastante reconocido, hizo una hipótesis sobre los universos paralelos antes de su muerte. Entonces sí, ya se han estado investigando estos mundos paralelos y es algo que a la humanidad le ha dado mucho interés por descubrir.